Paola Gallardo es subdirectora del Laboratorio Arte Alameda. Bienvenida. Muchas Muy gracias, buenos días. Pame. Muchas gracias por invitarnos. ¿Qué tal, gracias, Pamela? Enrique. Buenos días. Ya está confundido entre Pamela y Paola. ¿Cuál Fusión. será? Yo también me confundo, amigo. Oye, pero a ver, háblanos acerca de Theo Hansen, un artista muy renombrado que últimamente en redes sociales, justamente por por el tamaño de sus obras, se ha hecho muy famoso. Pero háblanos acerca de su arte y cómo estas figuras toman este exconvento que es Laboratorio Arte Alameda. El trabajo de Theo, Pame, es increíble. O sea, si tenemos que aprovechar que está ahorita en la Ciudad de México, lo vamos a tener hasta el 13 de agosto, entonces es una perfecta oportunidad para el verano. Theo es físico de formación, él tiene más de 20 años trabajando y diseñando distintos artefactos que se aproximan mucho al campo del arte. En un inicio él tenía unas estructuras que eran más bien parecidas como a autómatas que dibujaban bodegones y bueno, a partir de su formación física y su diversa experimentación con materiales, diseña estas criaturas que de verdad, como el nombre lo dice, son asombrosas. Y lo que hacen son seres autónomos, ¿no? Construidos de materiales prácticamente de reuso, canaletas de cable, de electricidad, ¿no? Botellas de plástico. Entonces es paradójico, pero es muy poético al mismo tiempo que Theo genere vida con estos elementos de reciclaje, ¿no? Que prácticamente los encontramos como desechos, entonces... Oye, Pau, ¿por qué traer esta exposición a nuestro país, a esta ciudad? Bueno, para nosotros es una oportunidad muy grande. El trabajo de Theo es reconocido a nivel mundial. Él constantemente tiene exhibiciones, tiene 43 bestias moviéndose por el mundo, entonces la oportunidad también la tuvimos gracias al apoyo de Fundación Telefónica, que es quien gestiona mucho de estos proyectos. Y bueno, tiene un lugar privilegiado, como lo decía Pame, ¿no? El lugar es un convento que ha sido pinacoteca, que ahora funciona como laboratorio, donde constantemente se están pensando justo estos cruces de conocimiento, ¿no? Entonces, el trabajo de Theo, pues es un cruce de muchas categorías, ¿no? Está la parte física, pero también esta parte como más poética, estética. Entonces queda muy bien en el laboratorio. Para nosotros ha sido un proyecto que nos permite como profundizar en muchas líneas de investigación, ¿no? Como la vida misma. Entonces, bueno, el trabajo de Theo yo creo que es el lugar indicado para verlo. Oye, y bueno, él decía que la barrera entre la ingeniería y el arte solamente estaba en nuestra mente y nos lo demuestra con estas figuras que ya estamos viendo algunas a cuadro. Me gustaría que nos platiques qué tan difícil fue traer estos monstruos. ¿Ya estaban armados y los trajeron acá? ¿O él vino aquí y los armó? ¿O tiene un equipo que viene a armarlo? ¿Y si van a estar en movimiento constante o va a ser como por etapas? Sí, pues mira, Theo los define de una manera muy hermosa, ¿no? O sea, prácticamente viven con ellos. Él dice que son virus que se van reproduciendo a través de la gente o de los museos. Entonces, hay dos partes. Unas son como más fósiles, son criaturas. Lo que hace Theo es trabajar estas piezas durante un año en la playa y después las libera para seguir viviendo a través de los museos. Entonces, bueno, las piezas llegaron en contenedores gigantes ya armadas, son estructuras que están diseñadas, pero que a pesar de que son muy frágiles, pues soportan mucho el movimiento y la activación de las personas, ¿no? Están hechas son un virus que se reproduce con las personas. Ver este video que estamos ahorita teniendo en pantalla, el movimiento de estas piezas enormes. Que son basados en estructuras como muy triangulares, muy simétricas, pero que llegan a tener un tinte, una percepción muy orgánica, ¿no? Claro. Sí, también. Y como dices, es material reciclado, a lo mejor plástico, pero incluso parecería hueso, ¿no? Claro. ¿Qué madera? El color es maravilloso. No, el color ha tenido muchas etapas y muchas experimentaciones, ¿no? Hay una etapa que es de la cinta canela, una que es como de la pistola caliente, que es justo llegar a moldear esta estructura de la forma que lo hace, ¿no? Porque lo hace en formas curvas y entender como la misma materialidad de eso, de los
elementos que usan, ¿no? Estos, por ejemplo, tubos que tú mencionas, si los dejas a la luz y en la lluvia, se van tomando esta coloración más hueso, ¿no? Entonces, entre más expuestos están, más orgánicos parecen, ¿no? Claro, es impresionante. Se mueven, el más grande que tenemos es Plaudens Vela, ese se mueve a las 12 y a las 4 de la tarde tiene una activación, nuestras chicas custodias, ahí Tere, Miriam, Mauricio, Ana Belén, están encargadas de mover los bichos, entonces les alimentan de aire y les van liberando ciertos como sensores para que se muevan. Y Ordis puede ser activado, Ordis que es como la base, el gen de todos los bichos, se mueve a las 12 y a las 4 igual, y esa es activada por el público, entonces ¡ay, qué bueno! No se pueden perder la experiencia de mover a Ordis. ¿Y fechas? De martes a domingo estamos abiertos, los domingos es entrada libre y de 9 a 5 de la tarde, a un lado de la Alameda Central, a un ladito. Al ladito. Metro Hidalgo, Metrobús Hidalgo. Pues también. otra opción Muy más para bien. disfrutar de las vacaciones y también, ¿por qué no seguir aprendiendo a través del arte? Muchas gracias, Paola. Muchas gracias, Enrique.